¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Todos en algún momento de la vida, por razones diferentes, circunstancias distintas, tenemos pérdidas. Las pérdidas pueden ser de muchas índoles, muchas circunstancias, pérdidas de parejas, pérdidas laborales, pérdidas sentimentales. Sin embargo, entre las pérdidas quizá algunas de las más dolorosas son las familiares, y cuando esta pérdida es la pérdida de un ser querido, tan querido como un hijo, se vuelve una cosa verdaderamente, además de trágica, complicada. Superarlo es un verdadero reto, y la tanatología puede jugar un papel fundamental, importantísimo en superar, en hacer estos acompañamientos. Mari Carmen Castro, ella es especialista, es tanatóloga, es coaching, tiene información importante que nos comparte. Mari Carmen, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Al contrario, Mari Carmen, somos a veces una sociedad media sufridora, ¿no? Como Sí. que no sé por qué, pero como que no es que nos guste, pero como que afrontar la pena, siendo la pena que sea, como que se nos da mucho y poco nos acompañamos. Es necesario. Sí, es necesario vivirla, es como una herida que hay que cicatrizar. O sea, siempre les menciono que la naturaleza humana es tan sabia que nuestro cuerpo sana de igual manera que las heridas emocionales, igual, ¿no? Si tú tienes una herida pequeña, bueno, pues necesitas desinfectar para que esto sane. Sí, pero si tú tienes una cirugía de corazón abierto, requieres de más tiempo y de más cuidado. Más cuidado, y se lleva un tiempo mayor. Así es. Y aquí es lo mismo, ¿no? Si tu herida o tu pérdida es pequeña, pues en unos días, en unos meses pasará, pero si tu herida es profunda, hay que esperar más tiempo. Y tienes que vivirlo, porque si no corres el riesgo de que se infecte, de que se pudra. De que se estanque. Sobre todo en nuestra cultura. Hay culturas donde ven la muerte y las pérdidas de otra manera, pero en nuestra cultura sí tenemos que sanar y cicatrizar esas heridas. ¿De dónde sale la tanatología, pero como esta cosa, me parece muy positiva, muy buena, de tratar de acompañar, de ser empático con quien tiene una pérdida? Porque antes era así, nada más uno pues se arreglaba como podía, y si uno lo superaba, pues qué bueno, y si no, pues también. Bien, la tanatología, una de las pionera de la tanatología fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella hizo varios estudios, pero empezó con esta parte de la muerte única y exclusivamente, de la muerte física. De hecho, ella hizo sus estudios con enfermos terminales. Y nosotros, en este afán de querer encontrar respuestas a todas las pérdidas, nos lo llevamos a todas las demás pérdidas. O sea, emocionales, laborales. Todas, divorcio, jubilación, migración, cambios organizacionales, o sea, cambios cualquier cambio. La partida de los hijos, del hogar familiar, todo. ¿No? Sin embargo, bueno, los estudios más recientes nos han llevado a la resiliencia, y esto ha venido a ser un cambio con respecto a todas las etapas que había mencionado la doctora Kubler-Ross. Esto no quiere decir... Pero con la doctora, ¿de qué año hablamos, más o menos? 1930 y tantos, más o menos. Ok, ¿no? entonces... Bueno, que ella nació. Sí, que ella nació. ¿no? Que después hizo sus estudios. Muy bien, entonces estaremos hablando de unos 60 años, 70 años probablemente. Más o menos, sí. Muy bien. De sus estudios. Bueno, ella no murió hace mucho tiempo, que habrá muerto hace unos 10 años que ella falleció, más o menos, ¿no? Entonces se establecen estas bases. Sí, y hay que mencionarla porque es la pionera de la tanatología. Sí, sin embargo, ya no quiere decir que esto se lleve ya tal cual como ella lo mencionó. Ha habido muchos avances, y sí se ha hecho la aplicación a varias áreas de la vida, ya no solo al área de muerte o enfermedad. Claro. ¿no? Ahora, en áreas de enfermedad, en áreas de muerte, es donde probablemente sea más sensible. No digo que una pérdida de una pareja no lo sea, o que una pérdida laboral no pueda llegar a serlo, pero en este caso es más irremediable, por decirlo así. Claro, la muerte es nuestra última morada, ¿no? Es como, y aquí llegué y aquí se acabó. La tanatología surge con el afán de humanizar a la medicina, precisamente por ese trato que tú veías. Y cuando la gente llegaba a fallecer, que se llegaba a tratar como un bulto, ¿no? Como un número. Como una estadística. Los médicos, pero para la familia es verdaderamente muy fuerte, muy doloroso. Y entonces de ahí surgen estos estudios que se han hecho para humanizarnos y darte cuenta de que sí es importante la empatía, de que es importante estar acompañando a tu ser querido. De ahí viene esta parte. La tanatología humaniza, en este caso que estamos hablando, al prestador de servicios de salud. Esa es la idea. Pero acompaña al familiar, al quien sufre la pérdida, a él lo acompaña.
No, la idea es, los médicos es recomendable que tengan esta formación Muy bien. para humanizarse y ser empático y demás. Sin embargo, los tanatólogos son los que acompañan después a la familia y también hay tanatólogos especializados en el bien morir, que ayudan a la persona a morir. Yo formo, por ejemplo, coaches tanatológicos. Los coaches tanatológicos no nos dedicamos a acompañar al bien morir, nos dedicamos ya con las personas que están elaborando un proceso de duelo, por cualquier tipo de pérdida. ¿Con quién sufre la pérdida? Con quien sufre la pérdida, ¿sí? Con cualquier pérdida. Sin embargo, hay tanatólogos nada más que ellos sí acompañan al bien morir. Muy bien. Nosotros como coaches tanatológicos, yo no los preparo en esta parte de ayudar a bien morir. ¿Qué tan necesaria es la ayuda para las personas que sufren la pérdida? Mira, si nos vamos a la historia, antes, cuando estaba como muy cercano a la iglesia de todo lo que éramos nosotros, esta labor la hacían los sacerdotes. Tú tenías una pena, un problema, había fallecido un ser querido, y lo que hacías era ir a ver al sacerdote, ¿no? Para contarle y rezar, etc. Ahora los sacerdotes también nos piden ayuda a los tanatólogos para tener una formación más formal y profesional, ¿no? Y poder brindar este acompañamiento. Y no es que ayudemos, a ver, sí tenemos que partir de esta base de la humildad. No soy yo quien te va a ayudar a ti a salir adelante. Simplemente te voy a acompañar en este proceso porque entiendo lo doloroso del proceso. Y como lo entiendo, puedo ser empático. Aquí no podemos perder de vista que nada de lo humano nos es ajeno. Porque hay personas que de repente me dicen, ¿cómo voy a acompañar a alguien en muerte de un hijo si yo no he perdido un hijo? No has perdido un hijo, pero conoces el dolor y el sufrimiento. Y como lo conoces, desde ahí puedes empatizar con el otro y acompañarlo. La compañía, ¿qué tan importante es? Muy importante. Para poder, pues no sé si llevarlo, sobrellevarlo y eventualmente superarlo. Yo te diría que la red social de apoyo es de lo más importante que se requiere en un proceso de duelo, sea cual sea. La fe es otro, fe en lo que quieras y en lo que sea, ¿no? Son factores como muy importantes para poder salir adelante. El que tiene un porqué y un para qué fácilmente va a encontrar un cómo. O sea, si tú tienes un para qué seguir viviendo, un por qué seguir viviendo, vas a encontrar. Oye, si se te olvida el por qué y el para qué. Este es uno de los graves problemas que estamos viviendo en la actualidad, que es el vacío existencial. De hecho, el índice de suicidios se ha incrementado, ¿Por etcétera. eso? Bueno, parte es por eso. Parte es por eso, por este vacío existencial, por qué sentido tiene vivir, qué sentido tiene que yo esté aquí, para qué estoy aquí, ¿no? Y esto es como en el vivir cotidiano, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo en este momento esté aquí sentada? Pues es que estoy transmitiendo algo que quizá puede ayudarle a alguien. Pero si yo no empiezo a hacer esta conciencia, darme cuenta, no voy a encontrar sentido a lo que hago. Antes el sentido de vida estaba dado. Los hombres, los varones eran proveedores. Y las mujeres eran las madres, las que acompañaban, las que educaban, las del hogar. El sentido estaba dado, no lo teníamos que buscar ni crearlo. Pero en la actualidad ya no es así. Lo tenemos que buscar y lo tenemos que crear. Por lo tanto, la gente ya no sabe cuál es su sentido de vida, tiene un vacío existencial y el índice de suicidios es verdaderamente alarmante. Y la manera en que está subiendo es peor. ¿Quién necesita un acompañamiento? ¿Quién necesita de la tanatología? ¿Todos quienes hemos sufrido alguna pérdida, sin importar cuál sea? ¿Hay quien lo logra superar por sí solo? Mira, el duelo sí es un proceso normal, es natural. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Simplemente vivían el proceso y salían adelante, ¿no? Sin embargo, en esta sociedad consumista, donde lo único que nos hedonista, donde nada más nos han dicho vive, vive, disfruta y ten éxito, nadie nos ha enseñado que en la vida existe el dolor y el sufrimiento. Yo estoy segura que si tú haces un recuento, tu abuela o tu madre a lo mejor perdió 2 o 3 hijos y lo vieron como de una manera natural. Pero nos hemos aferrado a que la vida tiene que ser eterna. Los médicos, si se le muere a alguien, algún paciente lo ven como un fracaso. Todo esto nos ha llevado a olvidarnos de que las pérdidas son naturales. Las pérdidas las estamos teniendo desde el momento en que nacemos. Cuando tú estás en el vientre materno, estás protegido, etc. Y sales y tienes esta pérdida de esta seguridad, tranquilidad, etc. Sin embargo, también estás teniendo ganas. Es que esto es lo que no podemos perder de vista. Las pérdidas traen grandes ganancias si las sabemos vivir. Si nuestra actitud o la actitud que elegimos es para crecer, sea, nos brindan la oportunidad de crecer. No es que solo venga aquí y les hable de pérdidas, sino
las ganancias que puedes obtener son muy grandes, pero tienes que vivir el proceso. A veces es difícil tratar de entender que hay una ganancia en una pérdida. En el momento en que ocurre la pérdida, Bueno, no te lo va a creer nadie, evidentemente. ni te lo preguntes, ¿eh? Claro. Porque el sentido que tiene es que vivas tu pérdida y tu dolor y tu sufrimiento. Ahora, lo que no se vale es que ese dolor y ese sufrimiento lo vivas con masoquismo, autocompadeciéndote, victimizándote, flagelándote. Eso no se vale. Y siendo eterno. Así es. Hay personas que se quedan eternamente en un proceso de duelo y tú las ves 20 años vestidas de negro, o ya no solo vestidas de negro, sino llorando y recordando. Con una actitud de luto, realmente. Con una actitud de luto, ¿no? Y tú las ves y nada tiene sentido y se quisieran morir y dices, qué fuerte. Las pérdidas sí se manejan, las heridas sí cicatrizan. Esto no quiere decir que va a desaparecer la cicatriz. La cicatriz te va a acompañar toda la vida. Pero ya no te va a lastimar. Pero ya no duele, claro. De hecho, tú la tocas y sí, si alguien ha tenido una herida en el cuerpo, alguna cirugía, sí queda sensible. Pero ya no duele como te dolía el recién operada. Sí. Entonces, sí cicatrizan las heridas y sí te permite continuar con la vida. Mari Carmen, todas las pérdidas son lamentables, todas son importantes. Puede ser una pérdida laboral y para alguien será una cosa verdaderamente trágica, y no digo que no lo sea. Así es. Habrá quien tenga una pérdida de una relación sentimental y será igualmente trágica. Sin embargo, las pérdidas de seres queridos, de familiares por causa de muerte, son muy duras. Muy duras. Y creo que todo el mundo coincidirá en que son de las verdaderas tragedias de la vida de cada persona. En nuestra cultura. En nuestra cultura, claro. En nuestra cultura, porque si tú vas a Estados Unidos, los hijos, por ejemplo, y dentro de las pérdidas de los seres queridos, también depende, porque ¿cuál será más importante en nuestra cultura? Un hijo, ¿no? Sí, por supuesto. En Estados Unidos las estadísticas nos dicen que la muerte de una buena pareja. Pero sí hay que aclarar una buena pareja, porque si no es buena habrá que ver también lo que es una buena pareja, pero bueno. Así es. Vamos a regresar una pausa, te voy a pedir que me des 2 minutos y regresamos justamente con el tema de las pérdidas, pero del hijo, que a lo menos en nuestra cultura entiendo que es lo más terrible que pudiera pasar. Ahora regresamos. Estamos de regreso en esta charla en línea platicando sobre los acompañamientos, cómo poder superar una pérdida, la tanatología, todo lo que nos ayuda, lo que nos facilita, las herramientas que nos da para poder hacer frente a una pérdida. Mari Carmen Castro, ella es especialista, coaching en tanatología, tiene información importante. Y hablábamos, Mari Carmen, antes de la pausa, de que las pérdidas, refiriéndonos a pérdidas de seres queridos, son una cosa terrible. La pérdida de un familiar es una cosa terrible en cualquier circunstancia, en cualquier forma, perder un abuelo, un padre, un hermano, pero mucha gente coincide en que quizá la más terrible de todas sea la pérdida de un hijo, por lo que implica esto, pues. En nuestra cultura. En nuestra cultura, sí. En nuestra cultura sí es. Porque a la mente humana es ilógico. Sí. La mente humana dice, lo lógico es que se vayan los grandes, los mayores. Eso no lo hace menos feo, pero es razonablemente lógico. Así es. Por eso digo, a la mente humana no, es ilógico, sí. Es inaceptable. Por eso es tan difícil la muerte de un joven o de un niño, ¿no? Es muy fuerte. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo, sobre todo cuando esta llega de súbito, cuando no hay un proceso de una enfermedad donde, pues lamentablemente hay un desenlace predecible, por decirlo de alguna manera? Esto que mencionas es muy importante porque también el cómo tiene mucho que ver. Sí. Porque si es un hijo que lo ves que está sufriendo, que la está pasando mal, que está enfermo. Es una enfermedad larga. Llega un momento en que quizá digas que descanse, por favor, ¿no? Sí, claro. Pero si es algo súbito, es muy fuerte. Yo te diría que las personas que he conocido, con las que he trabajado, y la manera en que han sobrellevado esta pérdida de un hijo es a través de la trascendencia. ¿Qué es esto? Es ayudando a otros seres humanos. A otras personas que están en su misma situación. Y conozco varios casos aquí en México. A ver, te pregunto, antes de esta trascendencia importante, supongo que de manera personal se tiene que vivir este duelo y debe ser una cosa... Un dolor desgarrador. Terrible. Desgarrador. Las madres y los padres te llegan a decir que sienten que algo dentro de ellos está muriendo y que duele el alma. Así literal te lo dicen.
Cuando uno no ha tenido un dolor de este tamaño, nos cuesta trabajo entender qué es el dolor del alma. Pero ellos lo están viviendo, le duele el alma, les duele el corazón. Es muy fuerte. ¿Lleva etapas este duelo? Sí, todos los duelos, Todos los no duelos. es únicamente por muerte, Sí, quizá sí. la intensidad es diferente, pero sí hay una etapa de negación donde dices esto no está sucediendo, es un mal sueño, que me despierten. Hay etapas de enojo, hay etapas de culpa, hay etapas de frustración, de miedo, de una tristeza muy profunda. Pero no podemos olvidar que esto es un proceso, no un suceso. El suceso es la muerte, el duelo es el proceso. Y todos los procesos llevan tiempo. Tiempo. Ahora la pregunta, ¿cuánto? Un duelo. ¿Cuándo es razonablemente, no quiero decir normal, pues, pero cuándo es razonable que sea de ese modo? ¿Y cuánto tiempo dices, oye, ya no? Claro. Mira, un duelo dura más o menos de 6 meses a 2 años y medio, dependiendo de la persona. ¿De 6 meses a 2 años o 2 años y medio? Dependiendo de la profundidad de la herida. Claro, es decir, pretender que en 15 días alguien quiera que el que tiene el duelo haga su vida como si nada, eso es una cosa que no puede ser. No puede ser. De hecho, hay personas que te dicen, ay, ya llevas un mes por la muerte de un hijo, ya vamos a una fiesta, toda la vida continúa. Sí, la vida continúa, pero yo estoy viviendo un duelo que tengo que vivir. Hay una frase en tanatología que dice, duelo no llorado, duelo no sanado. Esto no quiere decir que te la pases llorando, sino que lo hables, que lo proceses, ¿no? Hay que procesarlo. 6 meses a 2 años, 2 años y medio. Y depende, a lo mejor hay una persona que tú hablas con ella y tiene 3 años y ves que está en un duelo normal. Porque esto sí se puede llegar a formar un duelo atípico, anormal, que requiera de ayuda médica y quizás psiquiátrica. Justo era una de las preguntas que te quería hacer. Primero, en este proceso de duelo, digamos 6 meses, 2 años y medio, como media, hay etapas que se van desarrollando, se van llevando de una a otra a otra. A lo mejor estás en un día crees que ya llegaste a la aceptación, que sería como el final, y al día siguiente vuelvas a estar con una rabia, un enojo, una culpa impresionante. Tiene que pasar ese tiempo, ¿no? ¿Al final es la aceptación? Al final la aceptación. Mira, si alguien me llegara a preguntar cuál es la maestría del vivir, ya en general, yo te diría que la maestría del vivir es la aceptación de lo que hay. Si los seres humanos realmente aceptáramos lo irremediable, aprenderíamos a vivir. El problema es que queremos controlar y que pase lo que nosotros queremos que pase. Y ahí es donde viene este desgaste y este sufrimiento. Entonces, la aceptación de lo que hay nos da una maestría en el vivir. Y yo te diría que ante la muerte de una pérdida de un hijo tan fuerte, ya no es maestría de vivir, es doctorado de vivir, ¿no? Para muchas madres, que esto se aprende, se pasa a través de la trascendencia. Pero si tú quieres cambiar las cosas, va a ser muy difícil y seguramente te vas a quedar atrapado en un duelo no saludable. Tu hijo no va a volver, tu pareja no va a volver, el trabajo que tenías ya no va a volver. Si tú vivías en un país y emigraste a otro país, pues ya lo decidiste, estás en otro país. Claro. ¿No? Puedes a lo mejor regresar, pero quizá las cosas sean diferentes. Claro. Entonces es aceptar lo que hay en ese momento, es lo que hay. ¿Cuándo se vuelve ya no normal el duelo? ¿Cuándo es demasiado, y más que el tiempo, cuando ya no funcionamos, cuando nos quedamos atorados ahí? Mira, cuando la intensidad y el tiempo es la misma que al inicio. O sea, tú ves a una persona a los 2, 3 años que llora con la misma intensidad que el primer día. Esto no es saludable. O en caso de una muerte de un hijo, es que son pocas, pero de manera general, las personas que dejan una habitación intacta, como murió el momento... El ser querido. Del ser querido se fue. En el caso de la pérdida de una pareja, después a lo mejor de 3 años, si la persona trae el anillo en el mismo dedo, etcétera, como en señal de compromiso. ¿No? Son varias situaciones típicas que tú puedes identificar cuando la persona no está en un proceso saludable. Un proceso saludable necesariamente implica desprenderse de esas cosas. Ya no guardamos entonces el recuerdo del ser querido. Ya no
ya no ponemos una foto, en fin, ¿implica eso necesariamente o no? Sí, a ver, poner una foto, digo, esa persona existió y como existió puedes tener una foto. Lo que no se vale es que tengas tu casa llena de fotografías, que a lo mejor ya pasaron 6 meses o un año de la muerte de ese ser querido y la habitación esté intacta. Bueno, ni se puede asear, sino que todo está tal y como lo dejó antes de irse la persona que falleció. Y aparte como un santuario. O sea, eso, más que un homenaje, ya es un... es una enfermedad y no es saludable. Perdón, ¿se considera una enfermedad? ¿Es una patología? Bueno, es una patología. Es una patología. Ya te necesitaría de una ayuda especializada. Muy bien. Ahí sí ya necesitaríamos ayuda especializada. Oye, ¿y las personas que están o estamos alrededor de quien sufre la pérdida, qué hacemos? Acompañar. O sea, es una cosa muy complicada cuando lamentablemente me ha tocado saber de la pérdida de un familiar, de una persona muy cercana a mí, pues te quedas, ¿y yo qué hago? ¿Qué dices? Es acompañar. Mira, cuando vamos a un velorio, por ejemplo, y damos un pésame, Sí. decimos, lo siento mucho, nada más falso que eso. Sí. Porque, a ver, al ser humano le duele lo que ama. En el momento en que lo pierde, elabora un proceso doloroso. Si esa persona que falleció para ti no era algo importante, no lo amabas, tú no vas a elaborar el proceso de duelo. Lo que sí, el dolor solidariza. Entonces, tú estás solidario con el otro. El dolor solidariza. Yo en varias ocasiones que escucho así en medios de comunicación, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Que muchos de ustedes dicen que Dios les dé resignación. Bueno, se me eriza el pelo. La resignación es uno de los peores sentimientos que puede experimentar un ser humano. La resignación es saber que puedes hacer algo diferente y no lo haces. La resignación es quedarte en tu zona de confort, de pobre de mí. Hace un rato te mencioné esta parte de lo que no se vale, la victimez. O sea, me quedo en la víctima, pobre de mí, qué mal me va. Es muy diferente la resignación a la aceptación. Entonces, sí podemos pedir, pero aceptación, nunca resignación. Un ser humano resignado está hundido. Oye, te pregunto, ¿un ser humano resignado está atorado? Totalmente. O sea, porque la resignación es saber que puedo actuar de una manera diferente y no actúo. Saber que está la pérdida, por eso te hablaba de la maestría del vivir, que es aceptación de lo que hay, pero vivir con dignidad tu duelo. Y cuando digo con dignidad es sin masoquismo, sin autocompadecerme. Cuando a un ser humano le ocurre una pérdida, siempre la pregunta que hacemos es ¿por qué a mí? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Y si hay respuesta muy dolorosa y muy dura, y la respuesta es ¿de qué privilegios gozas tú para que a ti no te pasen cosas malas? Cuando para donde voltees hay dolor y sufrimiento. A donde voltees. Pero eso no lo hace menos doloroso. Por supuesto que no. Pero es darte cuenta de que eres un ser humano y que forma parte de la vida. En la vida existen dicotomías, blanco-negro, día-noche, amor-dolor. La felicidad de hoy está relacionada con el sufrimiento del mañana. Eso que hoy te hace feliz, ese hijo, esa casa, ese auto, ese trabajo, ese viaje. Esa pareja que hoy te hace feliz, mañana puede ser la causa de tu más grande dolor. Es como un precio de vivir. Y hay que entenderlo así. Y hay que entenderlo, que cuesta trabajo, difícil. Cuesta trabajo. Por eso la formación tanatológica, desde mi particular punto de vista, debería ser desde la infancia. Claro. Desde la infancia. Pero a veces como que le rehuimos a nadie le gusta, evidentemente. Vive, goza, disfruta y ten éxito. Sí. Ese es el eslogan de la vida en este momento, ¿no? Y estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de todo eso. María Carmen, tenemos un minuto más. ¿Alguna recomendación, algún consejo que nos quieras dar, sobre todo para quien ha tenido una pérdida terrible como la que estamos hablando? Bueno, pues la recomendación es que vivan su proceso de duelo, que lo vivan con dignidad, sin compadecerse, sin ser masoquistas, de decir, pobre de mí. Es difícil, es muy difícil, pero se sale. Y la idea es salir crecidos, pero viviéndolo de una manera digna. Acepta las emociones que no son agradables, acéptalas. Escúchate, si en ese momento tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de ir al cine, ve al cine. Si tienes ganas de ir a una fiesta, ve a una fiesta. Escúchate, no escuches solo lo que te están diciendo de ya ya pasó un mes. No, un proceso de duelo tiene un tiempo que hay que ir respetando. Y entonces nada más escúchate y ve qué es lo que tú necesitas
y la aceptación. Busca que llegar a este proceso de aceptación, jamás de resignación. No te resignes, acepta lo que hay. Y como siempre, buscar ayuda profesional en el momento que se requiera. Así es. Estamos para servirles a todos los que Mari lo Carmen, requieran. te agradezco mucho que hayas estado con Muchísimas nosotros. gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.